La historia ocurrió en Francia. Jeanne Pouchain era una mujer completamente real, con una vida normal, una familia, documentos, cuentas y una identidad perfectamente establecida. Pero todo cambió por una disputa legal que con el tiempo tomó un giro absurdo. Según reportes periodísticos, en medio de un conflicto judicial relacionado con una ex empleada, un tribunal terminó registrando a Jeanne como fallecida en 2017. Lo más inquietante es que, de acuerdo con los reportes, esa declaración se hizo sin que existiera un certificado de defunción que la respaldara. Aquí empieza lo verdaderamente inquietante, porque cuando una persona es declarada muerta en los registros, el sistema no lo vive como un error menor, lo toma como una verdad absoluta. Desde ese momento, Jeanne entró en una especie de limbo imposible. No estaba muerta en el mundo físico, pero sí estaba muerta en el mundo administrativo. Y cuando el sistema decide que no existes, casi todo empieza a derrumbarse. Al principio, como pasa en muchas historias así, no todo explotó de golpe. Más bien empezó con señales pequeñas. Incongruencias, negaciones, cosas que parecían errores aislados. Un trámite que no avanzaba, un documento rechazado, un sistema que no la reconocía. Jeanne descubrió poco a poco que su identidad estaba siendo borrada de las estructuras que sostiene la vida cotidiana. No solo se trataba de una etiqueta errónea en un expediente, era algo más profundo. Era como si el engranaje entero del mundo formal hubiera decidido expulsarla. En entrevistas, ella descubrió la experiencia como una pesadilla. Reuters reportó que vivía en una especie de Twilight Zone legal, una zona gris en la que estaba viva frente al espejo, pero muerta para las autoridades. Piensa por un momento en lo que eso significa. ¿Qué eres sin tus papeles? ¿Qué eres sin tu identidad legal? ¿Qué eres si el banco no te reconoce, si la administración sanitaria no te reconoce, si cualquier control puede convertirte en un error ambulante? La mayoría de las personas creemos que existimos porque respiramos, pero en este caso demuestra algo brutal. En la vida moderna también existes porque los sistemas dicen que existes, y si esos sistemas fallan, tu realidad empieza a romperse. Lo más aterrador de esta historia no es solo el error, es la impotencia, porque todos pensamos lo mismo al escuchar algo así. Bueno, si es un error tan obvio, seguro lo arreglan rápido. No, ese es justamente el horror del caso. Jeanne no pudo simplemente presentarse frente a una ventanilla, sonreír y decir: «Hola, ¿cómo puedes ver? Estoy viva». Porque los sistemas burocráticos no reaccionan a la lógica humana, reaccionan a procedimientos, sellos, registros, jerarquías, expedientes. Y cuando un error entra en ese laberinto, deja de ser un error simple, se vuelve una prisión. Según los reportes, Jeanne tuvo problemas para acceder a documentos, a la seguridad social, a trámites básicos, incluso actividades cotidianas podían convertirse en riesgo, porque cualquier revisión podía enfrentarla con la contradicción más absurda de todas. Ella estaba ahí, pero el sistema insistía en que no. Hay algo profundamente perturbador en eso, porque no se trata solo de burocracia, se trata de identidad, de existencia, de pertenencia al mundo. Cuando una autoridad te nombra como inexistente, empieza una forma extraña de exilio. Sigues en tu casa, sigues con tu familia, sigues sintiendo hambre, miedo, cansancio, pero legalmente quedas suspendida como si hubieras caído entre dos capas de la realidad, ni viva del todo, ni muerta del todo, solo atrapada. Y aquí es donde esta historia deja de ser extraña para convertirse en algo casi filosófico, porque Jeanne no estaba luchando únicamente por corregir un trámite, estaba luchando por recuperar el derecho a existir. Piénsalo con frialdad.
Hay personas que pasan años intentando demostrar quiénes son ante los demás, pero Jen tuvo que hacer algo todavía más brutal, demostrar que no había desaparecido del mundo. Eso rompe algo muy profundo dentro de uno, porque si un desconocido te dice que no existes, lo ignoras, pero si te lo dice el sistema entero, empiezas a sentir que la realidad misma te rechaza. Eso es lo que vuelve este caso tan poderoso para un canal de fallas de realidad. No hace falta inventar portales dimensionales, no hace falta poner criaturas en la ventana. Aquí el terror viene de otro lugar, de descubrir que la realidad moderna no está sostenida solo por materia, sino por información. Tu nombre, tu número, tu registro, tu expediente, tus datos. Y si eso se rompe, tu vida física puede seguir, pero tu vida social, legal y prácticamente empiezas a desmoronarte. Por eso este caso asusta tanto, porque no parece imposible, parece improbable hasta que pasa. Hay quienes, al escuchar historias como esta, hablan de glitch en la Matrix. Otros dirán que solo fue una aberración burocrática y probablemente, en términos racionales, eso fue un error judicial y administrativo monstruoso. Pero incluso si lo explicas de la forma más fría posible, la sensación sigue siendo inquietante, porque una falla de la realidad no siempre tiene que verse como en las películas. A veces una falla de la realidad se siente así. Tú sabes perfectamente quién eres. Los que te aman saben que existes. Tu cuerpo confirma que estás viva. Pero las estructuras del mundo te responden como si hubiera sido borrada. Y ahí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué tan sólida es realmente nuestra realidad cotidiana? Confirmamos en ella porque parece estable, porque creemos que mañana nuestro nombre seguirá siendo nuestro nombre, que nuestros documentos seguirán vinculados a nosotros, que la puerta del banco se abrirá, que el hospital nos reconocerá, que una pantalla no decidirá si somos o no somos. Pero el caso de Jen demuestra que la realidad institucional puede fracturarse, y cuando eso ocurre, el individuo queda aplastado entre lo evidente y lo oficial. Estás ahí, pero no puedes probarlo de una manera que el sistema acepte, y esa, quizá, es una de las formas más modernas del terror. Jen Pushane existe, y sin embargo, durante años tuvo que pelear contra una versión del mundo en la que había sido borrada, no por magia, no por un experimento secreto, no por una leyenda urbana, sino por algo más real y más siniestro, la posibilidad de que una estructura creada para ordenar la realidad termine deformándola. Tal vez eso es lo más inquietante de esta historia, que no necesitamos imaginar otro universo para sentir que la realidad falla. A veces basta con que una sola pieza del sistema se rompa y todo lo que eras empieza a volverse discutible. Así que la próxima vez que pienses en fallas de la realidad, no imagines solo sombras en el pasillo, relojes que se detienen. Piensa también en esto: despertar una mañana, seguir viva, seguir siendo tú y descubrir que para el mundo oficial ya no existes. Y ahora, dime en los comentarios, ¿esto fue solo un error burocrático extremo o una prueba que nuestra realidad es mucho más frágil de lo que creemos? Si te gustan estas historias inquietantes y poco conocidas, suscríbete, dale like y activa la campana. Aquí no contamos solo historias extrañas, contamos casos que te dejan pensando mucho después de que el video termina.